Pórtico. Una puerta abierta al mundo de la cultura. Buenos días, estamos aquí en la casona, en el Palacio de los Solotes, para transmitir este programa Pórtico, una puerta abierta al mundo de la cultura, de la literatura en el sur de Jalisco, aquí en Zapotlán el Grande, para conversar con el maestro Pedro Valderrama Villanueva, a quien le damos una más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Y para reconocer un poco el camino, la trayectoria de este destacado investigador de las letras jaliscienses, quien ya a más de 20 años nos ha dejado pues ya un camino por seguir, sus estudios sobre Arturo Rivas Sainz, sobre las revistas literarias, sobre las generaciones jaliscienses de escritores, sus estudios que también muestran pues ya justamente una larga trayectoria. Sobre todo preguntarnos en este camino, se piensa muchas veces, maestro, que el ensayista, el investigador, aparece como un personaje oculto dentro del mundo de la literatura, pero no podríamos comenzar preguntándonos cuál es el motivo que a uno lleva a reconocer a estos grandes escritores. ¿Por qué investigar en ellos? ¿Por qué ir a las fuentes, a las hemerotecas, a los diversos estudios, ya sean revistas, ya sean fuentes históricas? Yo creo que en ese sentido me gustaría comenzar preguntándole cómo es que usted comenzó en esta carrera de la investigación en los estudios de las letras jaliscienses. Claro que sí, Carlos. Primeramente quiero agradecerte esta cordial invitación. Es un honor estar aquí contigo en tu programa Pórtico y también estar aquí con tus televidentes para estar aquí en Zapotlán del Grande y platicar un poco sobre este tipo de actividades, de temas que nos interesa tanto a ti como a mí y seguramente a muchas personas que nos están viendo y escuchando este día, ¿no? Muy buena pregunta, Carlos. A mí me gusta siempre pensar un poco en las palabras de José Luis Martínez. Él es fue un gran historiador de nuestras letras de siglo XIX, siglo XX. José Luis Martínez, un gran investigador, como digo, él siempre decía, y me gusta citarlo siempre, hay personas que tienen el llamado de escribir poesía, otros tienen ese don de escribir narrativa, otros más teatro, pero hay, como él decía, aquellas personas, aquellas figuras que hacen una tarea menor. Él decía de esa manera, una tarea menor. Y esa tarea menor se refería a registrar, historiar, conservar, difundir y por ende hacer esos estudios literarios, ¿no? Entonces, don José Luis decía que era una tarea menor. Sin embargo, pareciera que así lo es, pero en realidad no es así, pienso yo. Es una tarea muy necesaria, igual como hay gente que escribe poesía, narrativa. El trabajo del historiador, del investigador, del curador de las letras es también una actividad tan importante que no podemos subestimar, ¿no? En esa tónica, en mi caso particular, como ya mencionaste, llevo cerca de 20 años en este campo de las letras jaliscienses, conociéndolas, escribiendo sobre ellas. Y tu pregunta era, bueno, ¿por qué me interesó por este campo, no?
Todo eso se remonta a mi época en la maestría en estudio de literatura mexicana, justo hace 21 años aproximadamente, cuando me interesé por hacer un trabajo sobre revistas literarias. ¿Sí? La pregunta es, bueno, ¿por qué revistas literarias de Guadalajara? Me remonto otra vez a José Luis Martínez. Hay gente que nos gustan ese tipo de trabajos. Por fortuna, repito, no soy el único, ¿no? Desde hace más de 20 años y mucho más tiempo atrás, tenemos figuras muy importantes dentro de esos estudios, como la maestra Sara Velasco, el doctor Wolfgang Bock, la doctora Silvia Quesada y muchos otros, ¿no? Para mencionar algunos más o menos recientes, ¿no? Esas son figuras que uno admira, uno respeta mucho y de alguna manera, cuando uno tiene ya ese llamado, esa inclinación por ese tipo de trabajos, uno no puede evitar sino imitar de alguna forma los trabajos de sus maestros, ¿no? De aquellas personas que uno admira. Entonces, dentro de esa tónica, pues están Silvia Quesada, como menciono, Wolfgang Bock, Sara Velasco, y yéndonos más hacia atrás, además de José Luis Martínez, pues están grandes figuras como Ernesto Flores, Adalberto Navarro Sánchez, Arturo Rivas Sainz, Alfonso de Alba, y un largo etcétera, un larguísimo etcétera. Entonces, uno se adentra en esto, Carlos, pienso yo, un poco por admiración de aquellas figuras que han hecho grandes contribuciones a las letras locales, regionales, estatales, si queremos llamarle. Y pues uno trata también de aportar, si se puede, con un granito en ese campo tan vasto, ¿no? Claro, lo que uno hace es algo modesto, por supuesto, ¿no? Pero siempre tiene uno en la mente poder contribuir, ¿no? E ir avanzando en esos temas, en esos rubros donde hace faltan más estudios, más artículos, más textos en torno a estos temas que nos apasionan, porque finalmente es un apasionamiento. No te puedo dar una respuesta concreta porque son de esas actividades, son de esas actitudes que uno adopta, uno los tiene ya dentro de uno mismo, ¿no? Tú también como investigador seguramente haces la pregunta, ¿por qué me intereso por escribir este tipo de textos? Igual como otras personas, ciertamente, ¿no? Si me preguntas, oye Pedro, ¿por qué no escribes un libro de poesía, de cuentos, de microrrelatos, una novela tal vez, que son temas, por supuesto, son géneros que también a uno le interesa, por supuesto, ¿no? Sobre todo como lector. Pero cuando uno llega a la actividad de escritura, vuelvo a lo mismo. Uno no se explica por qué lo hace. Uno se inclina más por el artículo, por la semblanza, por la entrevista, por ese tipo de escritura que, pues, alguno de nosotros nos llena, realmente nos llena, ¿no? Entonces, es una pregunta difícil de contestar, pero yo diría que es una pasión, ¿no? Es una pasión principalmente por qué uno lo realiza, ¿no? No lo hace uno por cuestiones monetarias, por supuesto. Uno es profesor de la Universidad de Guadalajara, sin embargo, mi actividad dentro de la UDG es muy ajena a la investigación, soy docente. Esto más bien lo hacemos de una manera independiente, ¿no? En los tiempos libres, en los ratos que uno le roba a la familia, a los amigos, a los alumnos, a la escuela. Entonces, es un poco de ese tiempo que tomamos prestado y lo invertimos en cosas que a nosotros nos llenan, ¿no? Que en este caso, repito, es la difusión, el estudio de las letras. Pues justamente el maestro Pedro Valderrama, que es oriundo de Tijuana, pero que ya tiene más de 30 años en Guadalajara, Jalisco, nos ha dado un mosaico variopinto de cómo hacer estudios de rescate, yo diría como un arqueólogo de los textos, porque hay que excavar muchas veces. Yo a veces le pongo el adjetivo de ir como un detective de bajos fondos. Así es. Porque andamos en busca del rescate, de la restauración
de la edición, del cuidado de nuestro acervo y de nuestro patrimonio de Jalisco. Aparte, el maestro pues ha hecho revistas estudiantiles, fanzines también, ¿verdad? Que nos muestra también su pasión como editor. Creo que en este sentido, su primer trabajo fue justamente sobre Arturo Rivas Sáenz, una semblanza, y aquí tenemos un rescate de los ensayos y las reseñas de Arturo Rivas Sáenz. En el centenario del maestro Arturo Rivas Sáenz, que había aparecido a la sombra, él fue un gran tallerista, un gran maestro de varias generaciones literarias en Jalisco, y creo que cuando se empieza a dar a conocer, a reconocer más bien su obra, pues Pedro Valderrama fue uno de los precursores de este camino. Sabemos que el maestro Arturo Rivas Sáenz publicó no solamente libros, también fue un gran editor de revistas, que él mismo patrocinaba con su sueldo de maestro del universitario. Pero volvamos a este primer tema, a esta primera investigación. ¿Cómo es que se interesó por la vida y obra del maestro Arturo Rivas Sáenz? Claro que sí, Carlos. Como ya lo dijiste, este trabajo de investigador, de estudioso, de rescatista, como quiere uno llamarle, es un trabajo de bajos fondos, como dices. La persona que le interese la investigación, yo siempre le digo a los jóvenes y no tan jóvenes que les llama la atención este tipo de actividades, que son muy pocos, lamento decir, es un trabajo de ensuciarse las manos. Así como el arqueólogo se mete a los sitios, a las cuevas, a los sitios donde hay tierra, hay piedra, hay que picar, hay que buscar, hay que ensuciarnos. También el investigador, como tú dices tan atinadamente, de bajos fondos, uno se ensucia. ¿Cómo se ensucia uno? Van a preguntarse, ¿no? ¿Van a ir a un lote baldío? No, para nada. Tiene que ir uno a dónde va a encontrar estos materiales olvidados. Y el primer sitio donde el investigador, el curioso, va son las librerías usadas. Las librerías usadas, a las esquinas de las librerías, a las cajas escondidas, a los libros que nadie le interesa, o las revistas, a los suplementos, a los periódicos, a los folletos que por lo general los lectores olvidan un poco, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces, tanto tú, Carlos, como un servidor, hemos ido a estas librerías, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara y otras ciudades más, y salimos de las librerías después de 3, 4, 5 horas de pesquisas, las manos llenas de tierra, de polvo, la ropa, los ojos, la cara, todo, que lo hacemos con gusto, pero finalmente es parte de esa pasión, es parte de esa actividad, es ensuciarse las manos literalmente, ¿no? También cuando uno va a la hemeroteca, a la biblioteca, también va uno a excavar, va uno a buscar esos materiales para poder encontrar algo que le puede ser al estudioso, al rescatista, al difusor, algo que pueda servir para ese trabajo que está uno realizando, ¿no? Entonces, en el caso, aterrizando ya en Rivas Sáenz, repito, hace 20 años aproximadamente, mi apasionamiento por estos temas, como ya mencioné, comenzó con la revista Etcétera. Vas a decir, oye, pero Etcétera es de don Adalberto Navarro Sánchez. Así es. Comenzó ahí, pero fui descubriendo autores que, pues, me fueron llamando la atención, ¿no? Y una de esas figuras, aparte de Navarro Sánchez, es Arturo Rivas Sáenz. Una cosa, como tú bien sabes, lleva a la otra. Uno va encontrando un nombre, va encontrando un texto, va encontrando un artículo, va encontrando una edición, y ahí comienza ese enamoramiento por la obra de alguien, ¿no? Y ese enamoramiento se vuelve algo enfermizo. Lo digo en el buen sentido, enfermizo en el sentido de que uno se apasiona demasiado y está uno invirtiendo tanto tiempo, esfuerzo, dinero también en buscar esas piezas que hacen falta para poder presentar un mural, para poder presentar un mosaico grande de la vida, de la obra de un autor. Yo siempre he insistido, tengo esta idea de que los 3 pilares de la cultura, de la edición, de las letras en el siglo XX en Jalisco son 3.
es don Arturo Rivas Sáenz, don Adalberto Navarro Sánchez y don Ernesto Flores. Y en torno a esas grandes figuras giran generaciones, revistas, ediciones y autores. Entonces, es una tarea, Carlos, que no sé si te lo he comentado a ti, pero mi idea es rescatar, hacer un trabajo significativo dentro de las posibilidades de uno, homenajear esos grandes pilares, los 3 pilares de la cultura, como mencioné, Rivas Sáenz, Navarro Sánchez y Flores. Entonces comencé, en este caso, en el 2003 aproximadamente, con este plan de hacer una semblanza general. No existían trabajos hasta ese momento, salvo algunos artículos, algunas remembranzas, algunas reseñas en torno a Rivas Sáenz. Lo que vi es de que no había un conocimiento para generaciones más recientes en torno a la obra de este gran humanista. Entonces me di cuenta que el 2005 pues se aproximaba su centenario y estaba muy en boga por aquella época pues el centenario de don Agustín Yáñez, que ocurrió en 2004. Entonces, con esta idea de poder también hacer algo similar como lo que se realizó o se estaba por realizar con don Agustín Yáñez, pues yo desde 2003 pensé, bueno, vamos a armar de aquí al 2005 un trabajo de 2 años, vamos a recabar, vamos a entrevistar, vamos a ensuciarnos las manos y vamos a hacer este trabajo. Va a ser una primera aproximación al trabajo de Arturo Rivas Sáenz, sabiendo de antemano que iba a ser un trabajo modesto, por supuesto, porque es un primer acercamiento. Y bueno, nos dimos la tarea durante esos 2 años, del 2003 al 2005, entrevistar desde don Artemio González García, la señora Marta Rivas Soto y varias figuras más de la vida cultural de Guadalajara que convivieron cercanamente con el humanista, ¿no? Y por supuesto buscando los libros, las revistas de este gran editor. Y pues bueno, lo que apareció fue este librito que estás comentando, Carlos, que se llama Arturo Rivas Sáenz, una semblanza, que fue la primera aproximación que un servidor realizó para el 2005, repito, para el centenario. Fue una edición muy limitada, solamente fue para el centenario que hicimos en el Exconvento del Carmen, justo para su natalicio, su aniversario natalicio. Fue en el mes de abril, ahorita no me acuerdo muy bien, sí, ¿verdad? 23 de abril, algo por el estilo. Y presentamos como un homenaje, pequeño semblanza, ¿no? Y bueno, eso fue la excusa para poder hacer algo más extenso. Y eso fue hasta un año después que realizamos, gracias al apoyo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco, el libro Crítica, Ensayos y Reseñas, que recoge la semblanza un poco modificada, mejorada, corregida, junto con una selección de textos de Rivas Sáenz. Aquí quiero hacer una acotación en torno a este libro. Cuando descubrimos o redescubrimos, mejor dicho, la obra de Rivas Sáenz y comencé a leer, a conocer desde su primer libro, Preodernia, y ya los textos posteriores, dentro de esa lectura me hallé con una escritura muy sui generis, muy lleno de claroscuros, una densidad en cuanto al lenguaje, barroco por supuesto, vanguardista en algunos momentos. Entonces, cuando ideamos este libro de crítica, ensayos y reseñas, el reto era encontrar textos que fueran amables primeramente para el posible lector. Siempre pensando, como uno es de formación de maestro, yo soy maestro de primaria de profesión y ya posteriormente estudié la maestría en letras mexicanas, en estudios de literatura mexicana, pues siempre tiene uno, al menos un servidor, la idea de la didáctica. Entonces, la tarea que yo me di en el caso de este libro era encontrar textos que podrían ser amables para el posible lector, para el estudiante de preparatoria, de letras, de posgrado posiblemente. La idea era que no solamente el estudiante o el investigador, sino el posible lector general se interesara, ¿sí? No sé si lo logré, pero siempre tuve en mente
que este librito de apenas 150 páginas aproximadamente tuviera esa idea, ¿no? Entonces, pues una serie de reseñas, ensayos y reseñas como el título lo dice, y creo que recogemos algunos textos interesantes en torno a Licho Macero, en torno a Octavio Paz, a Juan Rulfo, y nos damos cuenta que Arturo Rivas Sáenz, aparte de reseñar, de estudiar los autores locales, regionales de su época, es decir, de los años 40 y 50 y 60 aproximadamente, también atiende la literatura nacional, los nombres importantes de la literatura que iban surgiendo en su época, sus contemporáneos y sus maestros. ¿A quién me refiero? Pues ya mencioné a Octavio Paz, Alfonso Reyes, autores más jóvenes locales como Juan Rulfo, Juan José Arriola y otros más. Entonces son textos que desde mi punto de vista son interesantes para el lector interesado en esto, y también creo que son aportaciones mayúsculas que no se han tomado en cuenta desde la Ciudad de México. Creo que estudiosos importantes como Anthony Stanton, Alberto Vital, Jorge Cepeda, entre otros, Javier García Diego, creo que del Colegio de México, si no me equivoco, grandes estudiosos de la obra de Alfonso Reyes, de Octavio Paz, de Juan Rulfo, siempre, hasta ahora, mejor dicho, no han atendido el ojo observador, ese ojo crítico que Rivas Sáenz ofreció en torno a la obra de estos escritores de aquella época. Entonces, creo que tenemos una gran deuda los interesados en las letras mexicanas con Arturo Rivas Sáenz. Entonces, bueno, resumiendo, fue un primer intento, porque tengo que hacer la acotación, tú, Carlos, posteriormente vienes a hacer el trabajo más completo en torno a Rivas Sáenz, ¿no? Con tus trabajos que vienes haciendo en torno a él, pero esto es, repito, un primer paso. Y esa ha sido siempre la idea, ¿no? Un primer paso para que otros posteriormente vengan, se ensucien las manos, por supuesto, gustosamente, y sigan acrecentando ese conocimiento, ¿no? Así es, maestro, pues me da mucho gusto que nos dé un panorama del maestro Arturo Rivas Sáenz, que fue el primero que publicó el cuento de Juan José Arriola, su primer cuento, Hizo el bien mientras vivió, en esa revista incipiente de apenas 6 números llamada EOS. Que posteriormente Juan José Arriola tomará la batuta como editor con la revista Pan, ya con Antonio Alatorre, y entonces tendrá ese magisterio de Arturo Rivas Sáenz reconocido por haber dado estos altos vuelos. Y como usted comenta, maestro, es muy interesante ver que el ostracismo en que viven los escritores por no haber vivido en la Ciudad de México, siendo que Arturo Rivas Sáenz fue el primer estudioso, junto con Javier Villaurrutia, de Ramón López Velarde, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De los primeros estudios López Velardianos, y es muy importante destacar a pesar de que se publicó en el Colegio de México un libro muy raro, Fenomenología de lo Poético, que en su tiempo fue muy novedoso, muy vanguardista, por los estudios que llevaba este método tan acertado por el maestro Rivas Sáenz. Pero también no solamente nos ha dado estudios sobre Arturo Rivas Sáenz, sobre la revista Suma, la revista Jalisco, la revista EOS, también nos ha dado un gran estudio sobre otro pilar de las humanidades en Jalisco, que es el maestro don Adalberto Navarro Sánchez. Él, nacido el 24 de abril, es un día después, pero de 1918, nace el maestro don Adalberto Navarro Sánchez, quien también participó en la revista Pan en el último número, y después fundará una de las revistas más longevas de Jalisco y de México, porque lo vamos a decir con esas grandes reconocimientos, la revista Et Caetera, que duró más de 30 años. Cerca de 40. Y que justamente encontramos ya los grandes aportes de un editor, de un bibliófilo, porque también junto con Arturo Rivas Sáenz pues fundaron los inicios de la Feria Municipal del Libro en Guadalajara, fueron grandes promotores de la cultura, a mí me interesa mucho esto porque recordemos que la vida literaria de Guadalajara de los años 40
gira en torno a estos 2 o 3 pilares que nos comenta el maestro. ¿Cómo es que se interesó en rescatar pues ya una revista de muchísimos números, no sé cuántos aproximadamente, pero estamos hablando de que del 50 hasta 1988 es esta gran revista, ¿no? Claro que sí. La revista Etcétera, o Etcaetera, como también se la hace llamar, de Adalberto Navarro Sánchez, es, como ya lo mencionaste, Carlos, la revista más longeva y para mí la revista capital, la más importante de la segunda mitad del siglo XX, no solo de Guadalajara, sino de todo Jalisco, ¿no? Y por ende, una de las más importantes a nivel nacional. Algo que tengo que mencionar aquí, Carlos, que tú también ya lo mencionaste, la vida literaria en Guadalajara a partir de los años 40 a los 70, en particular de los 40 a los 60. Esas 2 décadas creo que son, yo vuelvo a recalcar, es una época de oro en el siglo XX aquí en Guadalajara. Allá en Guadalajara, mejor dicho, aquí en Jalisco. Yo peleo mucho esa idea de que Guadalajara o Jalisco era un páramo cultural. Se maneja mucho esta idea de que Guadalajara era una pobreza en cuanto a lo literario, porque sí es cierto que el centralismo feroz que se sufrió en Jalisco, en Guadalajara, en gran parte del país durante el siglo XX, desde finales del siglo XIX, a lo largo del siglo XX, es muy cierto que muchas plumas migraron de Guadalajara y de otros sitios a la Ciudad de México, al no poder hacer una vida literaria, no poder vivir de la escritura. Eso es cierto. Muchas plumas migraron a la Ciudad de México, por supuesto que sí. Jóvenes y maduras, por supuesto. Y por lo tanto se piensa que Guadalajara pues vivía en la total pobreza literaria, cultural, intelectual. Yo soy una de esas personas que piensa lo contrario. Pienso que las figuras que permanecieron en Guadalajara, el caso particular de Guadalajara, le dieron vida, le dieron continuidad a esa tradición literaria que se tiene. Es decir, esos 3 pilares que acabo de mencionar, junto con otros, por supuesto, le dieron vida y le dieron cauce a esas jóvenes vocaciones que iban surgiendo. Ya mencionaste Juan José Arriola, Juan Rulfo, Antonio Latorre, Alfonso de Alba y muchos más, Emanuel Carballo, Ernesto Flores, Carlos Valdés, Olivia Zúñiga y un largo etcétera, como la revista, un largo etcétera, ¿no? Y todos esos nombres que acabo de mencionar son parte de la revista Etcétera. Bueno, Juan Rulfo no aparece ahí, pero hay tú ya reseñas sobre Rulfo. Exactamente. Y otra cosa que tú mencionaste, la revista Etcétera tiene que ver con esta generación del 18, de Rulfo, Arriola, Navarro Sánchez, Alicho Macero, también me atrevo a decir, José Luis Martínez, todos son del 18, ¿no? La revista Etcétera, como ya lo mencionaste, surge a partir de la revista Pan. El último número de Pan, que se encarga prácticamente don Alberto Navarro Sánchez, un joven Navarro Sánchez. El último número de Pan es un ensayo, como ya lo mencionaste tú, de lo que vendría a ser 3 años después la revista Etcétera. Es decir, Etcétera y Pan tienen una hermandad muy particular. Y si hablamos de una hermandad particular, también con los jóvenes de esa generación. Ya mencionamos, vuelvo a recalcar, Juan Rulfo, Juan José Arriola, Antonio Latorre, Alfonso de Alba y Adalberto Navarro Sánchez. Es decir, ellos conforman una visión particular de la literatura. Etcétera es parte de esa continuidad. Es testigo de la gran vida, aunque algunos estén en desacuerdo, que tuvo Guadalajara en esa época. Entonces, pensar que Guadalajara vivió un oscurantismo, de ninguna forma, de ninguna forma. Guadalajara, pese a toda esta migración de intelectuales a la Ciudad de México, siempre ha tenido grandes figuras. Y ahí están los 3 pilares. Después de Arturo Rivas Sáenz, es Adalberto Navarro Sánchez, el gran forjador, el gran promotor de las jóvenes plumas, de las nuevas plumas y de su generación.
Entonces, para mí, el haber rescatado, o tratar de rescatar, difundir la revista, etcétera, pues esa ha sido mi tarea también, aparte de Rivas Sáenz, la labor. Entonces, en el 2014, por fin tuvimos oportunidad de publicar este texto, este libro que se llama Etcétera, selección de textos, donde damos una selección de autores jaliscienses, desde mi punto de vista, poco difundidos, poco conocidos, pero con mucho valor, con mucho interés, mucho que aportar. Y por desgracia, lo digo así, todavía están un tanto olvidados, aunque en los últimos tiempos ha habido más estudios en torno, por ejemplo, a Olivia Zúñiga, pero todavía hace falta estudios, trabajos, semblanzas, compilaciones en torno a autores como Alfonso Toral Moreno, Jaime Castillo, Salvador Echavarría. Hay algunos trabajos, pero aún no hemos podido conocer su trabajo. Es un trabajo tan asociado con don Arturo Rivas Sáenz, ¿no? Creo que ellos comparten muchas ideas en cuanto a la escritura, la filosofía, esa particularidad por la escritura, ¿no? Por cómo abordar la literatura. Y entre ellos, varios más. Lola Vidrio también es otra, Jaime Castillo, Roberto Padilla Uribe, y muchos más. Creo que es muy interesante porque este libro tiene el maestro Pedro trabajando ya una segunda parte que es los índices de Etcétera. Me gustaría que nos comentara por qué la editorial cartonera Ateneo Zapotlatena, que codirigimos junto con Elba Ventura aquí en Zapotlán, pues le hemos sugerido que nos enviara un trabajo, y nos comentabas de un índice completo de todos los colaboradores de esta revista magnánima, ¿no? Es decir, esta cúspide de Jalisco, y creo que es muy interesante ver que este libro de Etcétera se hermana junto con los índices. Así es. De hecho, la idea original eran los índices, ¿no? Ya a partir de los índices hicimos esta selección de textos, pero los índices lo hemos tenido durante más de 10 años, esperando el momento para difundirlo, ¿no? Entonces, gracias al interés de aquí de Carlos Axel, en su sello editorial, pues por fin van a salir a la luz, ¿no? Y este trabajo, como tú mencionas, Carlos, es muy importante, no porque un servidor lo haya realizado de ninguna forma, es porque es necesario que esos curiosos, esas personas interesadas por estos temas, conozcan los nombres, los textos y los nombres, los contenidos y los autores que colaboraron durante casi 40 años en esta revista. Se van a llevar grandes sorpresas aquellos que ya cuando salga el libro, esperamos que pronto, en este 2023, ya se conozca este trabajo, estos índices en cuanto a la revista. Varias personas, Carlos, tengo que confesarlo, me han dicho que ese trabajo ya era necesario, o sea, que se den a conocer. Otros tantos pensarán, bueno, ¿un índice para qué? Un índice no es un libro de lectura común. Claro que no lo es una herramienta, es un instrumento, ¿no? Es un texto que acompaña la obra literaria, ¿no? Es una manera de adentrarse al tema de esta revista. Y por desgracia, aquí en Guadalajara, pues no contamos con este tipo de herramientas. Uno siempre uno como interesado en este tipo de trabajos que acompañan los estudios literarios, los índices, las selecciones de textos, tiene que uno voltear hacia la Ciudad de México. La UNAM ha sido el principal promotor de este tipo de trabajos desde el Centro de Estudios Literarios, trabajos importantes de revistas del siglo XIX y siglo XX, desde la revista Azul, la revista Renacimiento, la revista El Hijo Pródigo, Contemporáneos y un largo etcétera. O sea, tantas revistas más que ha realizado el Centro de Estudios Literarios de la UNAM, y que, bueno, nos llegan aquí de repente algunos de estos libros, y que uno, por esa afición que tiene, por ese interés, por ese amor que le tiene a las letras, pues uno se hace de esos libros, poco a poco. Y para mí han sido mi guía, mi
mis maestros, Guillermo Sheridan, por ejemplo, entre otros, Carlos, ¿cómo se llama? La doctora Belén Clark de Lara. Belén Clark de Lara. Alejandro Higashi. Sí, por supuesto. Y otros estudiosos también han sido para mí, aunque no los conozco en persona, pero sus libros han sido para mí un modelo para hacer estos trabajos, ¿no? Entonces, pues por fortuna va a aparecer próximamente este trabajo. Otra acotación quiero hacer. Ese trabajo que está por salir sobre los índices de etcétera, están inspirados, como ya mencioné, estos trabajos de Belén Clark, de Guillermo Sheridan y otros más, pero también hay un trabajo muy interesante que Navarro Sánchez hizo en Ediciones Etcétera, allá por los años 70, si no me equivoco, que hizo un índice crítico de la revista Bandera de Provincias. Recordemos que Navarro Sánchez fue un gran admirador de la obra de Agustín Yáñez y de todo ese trabajo de Bandera de Provincias. De hecho, es una continuación. No podemos hablar de desvinculaciones generacionales en Guadalajara, todo es una continuación. Entonces, no podemos hablar de una cosa sin hablar de la otra. Todo es una historia, es una gran familia, disfuncional tal vez es en momentos, qué familia no lo es, pero la tradición literaria en Jalisco es una gran familia. Entonces, este libro que menciono que hizo Navarro Sánchez junto con algunas alumnas de él, allá por los años 70, en Ediciones Etcétera, hizo esta edición de Bandera de Provincias y yo me basé en realidad en ese trabajo para hacer estos índices, ¿no? Son los índices muy sencillos, pero pueden manejarse fácilmente para cualquier lector, para cualquier interesado en el tema, para adentrarse, repito, en aquellos nombres, en aquellos autores que le dieron vida a esta revista durante casi 40 años. Tenemos aquí un gran trabajo comparable al que hizo Gabriel García Agraz con la bibliohemerografía o la biobibliografía, que también de escritores en Jalisco, el trabajo que ha hecho también la doctora Silvia Quesada, la maestra Sara Velasco con muestrario de letras en Jalisco. Creo que es muy importante porque ahora vamos a tocar el tema que nos va a llevar a los siguientes libros del maestro Pedro Valderrama, es sus estudios sobre las generaciones de escritores en Jalisco, ¿no? Que ese tema que tanto le apasionó al filósofo, escritor español José Ortega y Gasset, ¿no? Que él, desde un método generacional, aquí tenemos a Wimberto Cantón, estudios sobre generaciones en Carlos Monsiváis, algunos otros estudiosos, Octavio Paz también se interesaron. Enrique Krauss también, que tiene un gran estudio sobre los mapas, cartografías de generaciones, pero no se había tocado el tema en Jalisco, es decir, tenemos generaciones que han sido cobijadas desde Bandera de Provincias, el Grupo Bohemio, los grupos culturales, los cafés, todo eso forma parte de una cultura y creo que no podemos comprender nuestra cultura si no es hasta que ya conocemos. Al menos una generación es un espacio de coterráneos que también tienen un temperamento, un estilo, una forma de pensamiento en el cual dialogan muchas veces como disidentes, muchas veces como continuadores de esas generaciones. De ahí surgió del maestro don Adalberto, del maestro Arturo Rivas Sáenz, de don Ernesto Flores, de Elías Nandino, de estas capillas literarias, de estos talleres literarios. Juan José Arriola también forma parte de este cuadro que dio luz a nuevos escritores en Jalisco, ¿no? Como es el caso de Patricia Medina, como es el caso de Dante Medina, Jorge Sousa, como es el caso de los continuadores de estos grupos. Me gustaría ir platicando ahora sobre este libro, El perímetro de la hoja, sobre las revistas literarias, que es un libro que nos da luz sobre la última de la década de los 90, pero que también va a ir acompañando el maestro Pedro trabajos sobre los 60, 70, 80 y me gustaría que nos comentara, porque pues está su libro Dispersiones, el libro En la orilla del tiempo y el último libro La palabra inacabada, que forman parte de una unidad temática que ha sido trabajada más de 30 años, ¿no? Es decir, es un trabajo muy amplio
de mucha información, pero que también nos da luz sobre la historiografía literaria de las letras en Jalisco. Claro que sí, Carlos. Como tú mencionas, la importancia de las generaciones. La importancia de las generaciones a lo largo del tiempo del siglo XX y este siglo XXI que han tenido es muy importante, ¿no? O sea, no podemos, bueno, desde mi punto de vista no podemos hablar de esa posible historia, no podemos hacer la historia de las letras de Jalisco o de Guadalajara en este caso, sin despegarnos de las generaciones. Y las generaciones van de la mano, por supuesto, desde mi punto de vista, y no solamente yo pienso esto, de las revistas literarias. Las revistas literarias son finalmente ese laboratorio de escritura de grupos de amigos, grupos de jóvenes que coinciden en el espacio, en el tiempo, y hacen esas revistas, estos periódicos, estas hojas volantes, hojas literarias, donde dan a conocer sus puntos de vista, sus lecturas, sus intereses, sus experimentos. Y finalmente eso es lo que van pavimentando el camino de la obra posible de estos participantes hacia lo que viene después, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, por supuesto, esas incipientes revistas, porque finalmente ahí se van formando los círculos literarios, como ya mencionaste, las capillas, los sellos editoriales, los grupos, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es imposible hablar de literatura de una región, de una ciudad, sin hablar de revistas. Entonces, en este libro que mencionas, El perímetro de la hoja, fue el primer paso, si quieres lo voy a tomar para mostrarlo. El perímetro de la hoja fue el primer paso de hacer este trabajo de plasmar, de retratar, mejor dicho, esta generación que nace a finales de los 60s y a lo largo de los 70s y comienza a publicar en los años 90, ¿no? Vamos a ver que en este libro, en este trabajo sobre los 90, pues plasmamos entrevistas de cerca de entre 15 y 20 editores, y vamos a darnos cuenta que estos 15, 20 editores de los 90, pues hoy en día son los editores principales en la ciudad, ¿no? Son los editores que le están dando voz a los nuevos autores, ¿sí? A los que ya vienen en una generación más reciente, ¿no? Entonces, es muy importante, así como en su momento Navarro Sánchez le dio cabida a las voces de su momento y a los que vendrían posteriormente, bueno, en los 90s también tenemos esta generación noventera. Sin embargo, en este trabajo, que fue apenas un trabajo muy inicial, cuando comencé este trabajo en el 2001, tardamos 6 años para realizar el trabajo. Esta investigación se dio a conocer en el 2007, pues los 90s estaban todavía muy cercanos, ¿no? Era muy difícil todavía en esa época poder hablar objetivamente de los 90, pero creo que es un retrato más o menos fiel de lo que estaba pasando. Hacía falta todavía retratar un poquito más la poesía de la época, ¿no? Creo que esta generación se distingue sobre todo por los poetas que surgen, ¿sí? Hay narradores muy importantes, por supuesto, es innegable eso, pero por alguna razón inexplicable yo me inclinaba más por la poesía. Son de esas cosas que también uno no se explica, ¿no? Aparte de la escritura de ensayos, de artículos, de estudios, me inclino por la poesía, por la lectura de la poesía y también por la escritura de la poesía. Es algo que también disfruto mucho hacer. Entonces, pues nos animamos, no hace mucho, publicar este libro, que es un anexo muy amplio, que se llama En la orilla del tiempo, que apareció hace un año. Y este libro es un anexo, es un anexo de casi 700 páginas, ¿verdad? Es un anexo muy, muy amplio de este libro. Entonces, tanto uno como otro, desde mi punto de vista, conversan, hacen un diálogo, porque esa es la parte, digamos, quiénes son los protagonistas en el mundo editorial. Las revistas, las ediciones independientes, ¿quiénes son? ¿Y quiénes participan en las revistas? Aquí están.
¿sí? Es una antología, sí puedo decir que es una antología, porque entre todos los autores de los años 70, final de los 60 y a lo largo de los 70, esos autores, que es una nómina muy extensa, pues tuve que reducirla a 41, que igual 41 es un número, mejor dicho, muy amplio, pero creo que es más o menos fiel a lo que son los autores representativos de los años 90, ¿sí? Entonces tenemos nombres aquí desde León Plasencia Añol, Jorge Orendain, Ángel Ortuño, Luis Vicente de Aguinaga, Mónica Nepote, Carla Sandomingo, Alejandro Zappa, autores más jóvenes como Víctor César Villalobos, Neri Tello, Marco Antonio Gabriel y muchos más. Estamos hablando, repito, de 41 autores, ¿no? Entonces, esto ha sido otra parte, otro anexo a esta investigación, ¿no? Y creo que todavía no terminamos. Hace falta todavía otro anexo sobre los narradores de los 90, ¿no? Es una tarea pendiente que todavía no lo tengo muy bien planteado, pero creo que vendría a complementar este trabajo, ¿no? Los narradores y también los ensayistas, reseñistas de los años 90, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que los años 90 también fue un momento crítico, un momento clave desde mi punto de vista, un relevo generacional de estas generaciones previas, ¿no? Entonces, pues, por ahí más o menos va estos trabajos. Pues es muy interesante porque además de los grandes destacados ya de la literatura jalisciense, que fueron los talleristas que dieron continuidad a los maestros precursores, tenemos a Ricardo Yáñez, tenemos a los grandes talleristas, Patricia Medina, tenemos también al maestro Marco Aurelio Larios, que también dio talleres de escritura, tenemos también a Víctor Manuel Pasarín, que también dio, además de ser un gran editor aquí, oriundo de Zapotlán, fue un gran tallerista que continuó con la formación que Juan José Arriola también en la Ciudad de México, pues impartía estos talleres en su casa, talleres más informales como el maestro Ribasainz, que también justamente fueron los que iniciaron este movimiento literario muy importante. Y aquí es donde también va mi pregunta. ¿Cómo ves el espacio de esta formación de los talleres literarios, ¿no? Creo que no se ha tocado mucho, pero el tema de los talleres literarios, aquí tenemos también al maestro Ricardo Sigala, que en el taller literario de la Casa de la Cultura de Ciudad Guzmán, pues ha impartido ya y ha formado ya a un gran grupo de escritores. Y creo que es muy importante tocar este tema para nuestra, pues sobre todo el relevo de la escritura aquí en Jalisco. Por supuesto que sí. Sí, la pregunta es, ¿cómo una generación le pasa la estafeta, si se puede llamar de esa manera, a otra generación? ¿Hay alguna ceremonia? No. ¿Hay algún contrato donde se juntan las partes e intercambian los documentos? Por supuesto que no. Esos espacios donde una generación le pasa, ahora sí que la estafeta, o puede de alguna manera encaminar a los que vienen posteriormente, son los talleres literarios. Yo insisto que son los talleres literarios. Y esos talleres literarios vienen desde tiempos, híjoles, no sé, mucho antes de los talleres que fundó Juan José Arriola en la Ciudad de México en los años 50. Yo sostengo que esas enseñanzas que recibió Juan José Arriola en Guadalajara por parte de su maestro socrático, Arturo Ribasainz, eso él lo vio desde aquí en Guadalajara. Es una hipótesis que tengo. Eso que llevó Juan José Arriola a la Ciudad de México, creo que es una escuela que ya venía él observando en Guadalajara. Entonces, esa tradición que inicia en los años 30, 40, aquí en Guadalajara, con Arturo Ribasainz,
Y podemos remontarlo incluso a momentos anteriores, con Agustín Yáñez y esos grupos que él también, ese círculo que él tenía de bandera de provincias. Y antes que él también, las tertulias y demás, ¿no? Con el círculo del centro bohemio, que era más de artes plásticas, pero igual. Y si nos remontamos al siglo XIX, pues ni se diga, ¿no? Ya hay trabajos en torno al siglo XIX y los grupos artísticos, culturales que existían. Entonces, todo esto es una tradición que se van realizando en ciudades, en zonas, en regiones, en literaturas. Y bueno, esos son los grandes espacios donde las nuevas generaciones, los oyentes, los allegados, van adquiriendo esas lecturas, esas enseñanzas informales, las enseñanzas, las van adquiriendo informalmente, por supuesto, y las van transmitiendo hacia otros. Entonces, el papel del taller literario es protagónico, o sea, es un protagonista, por supuesto, es otra parte importantísimo. No es la escuela de escritores, no es la Facultad de Filosofía y Letras, más bien en la Facultad de Filosofía y Letras donde coinciden estas almas inquietas, ¿no? Pero son los talleres donde realmente, desde mi punto de vista, hasta no hace mucho, o tal vez hasta el momento todavía, se van forjando esas nuevas inquietudes, ¿no? Entonces, ya mencionaste nombres claves como Ricardo Yáñez, como Patricia Medina, como Víctor Manuel Pasarín, como Raúl Bañuelos, como Jorge Esquinca, María Luisa Burilla, por supuesto, Ricardo Sigala localmente, aquí en Ciudad Guzmán, Luis Armenta Malpica en Guadalajara, actualmente todavía sigue haciendo talleres él, y muchos más. Entonces, la SOGEM, por supuesto, con Marta Cerda, ha formado muy buenos escritores desde esa plataforma. Y actualmente, en Guadalajara al menos, hay también una explosión de talleres virtuales, talleres literarios virtuales y presenciales, ¿no? Lo que está pasando actualmente en Guadalajara todavía está en stand-by. Vamos a ver qué sucede en los próximos años. Creo yo, y esta es una hipótesis todavía muy mía, tendría que esperar unos 5, 10, 15 años, espero que el tiempo me alcance para ver esto, pero yo pienso que la generación esta de la orilla del tiempo, que recibieron sus enseñanzas de los autores, de los talleristas que ya mencionamos, Víctor Manuel Pasarín, Ricardo Yáñez, Raúl Bañuelos, Patricia Medina, María Luisa Burillo, etc. Estos autores actualmente muy pocos tienen talleres literarios. Algunos tienen talleres literarios, pero son la minoría. ¿Qué está pasando? Bueno, yo no quiero pensar que esa tradición se ha roto, porque otros han tomado la estafeta de hacer esos talleres, pero hasta este momento, en los 90, principios de los 2000, los escritores pilares de las letras en Guadalajara, en Jalisco, como los que ya mencionamos, son los que organizaban los talleres, son los que formaban las fuerzas básicas de la poesía, tomando las palabras de Alejandro Zapa. Raúl Bañuelos fue uno de los principales formadores de esas nuevas voces, pero muchos autores estoy observando que no tienen talleres. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a pasar en los próximos años? ¿No? ¿Vamos a tener también una producción de autores, de poetas tan prodigiosa como estos? Seguramente sí los tendremos. Actualmente tenemos poetas formidables, jóvenes, muy jóvenes, pero ¿se dará otra vez ese manantial como se dio en los 90? Está por verse. Si se da, ojalá, que bueno. Si no se da, pues una de mis hipótesis sería los talleres, la importancia de los talleres y esa posible estafeta que se pase, ¿no? Esas lecturas clave que se dan en esos talleres, ¿no? Como decíamos ayer, tú y yo, Carlos, platicando un poco, la escritura no se enseña, la escritura ya se lleva, ¿no? Un taller no es para enseñarle absolutamente nada a escribir. La creatividad no se puede enseñar. La investigación también, tomando esa idea, no se puede enseñar. No puedo yo pasarle el entusiasmo que yo siento al ver cierta edición, cierto material, cuando no lo siente, ¿no? Eso ya se lleva adentro. Entonces, igual como el investigador, igual el narrador, igual el poeta.
Lo único que podemos dar en los talleres, o lo que dan los talleristas, es herramientas, lecturas que pueden guiar ese entusiasmo, ese oficio posible, forjarlo, pero la escritura no. Entonces, he ahí la importancia de los talleres en la poesía y en la escritura en general, ¿no? Pues así es, maestro. Ya para concluir, pues vamos a platicar sobre este libro, La Palabra Inacabada, que esperemos que se presente aquí en el Festival de Libros Zapotlán, feliz 2023, porque nos da mucho gusto que en estos textos sobre literatura contemporánea de Jalisco, maestro Pedro Valderrama continúa con su ojo observador, mirando, atisbando aquí en el sur de Jalisco qué es lo que se hace, cuáles son los movimientos literarios, las revistas, los escritores, y creo que nos da un gran acervo de reseñas, de estudios sobre escritores ya más sobre los nuevos valores literarios, ¿no? Tenemos a Cristina Mesa, por ejemplo, tenemos sobre Neri Telo, Alejandro Zapa, sobre Ricardo Sigala, sobre el colectivo Las Letras, el maestro Pedro Mariscal, Francisco Hernández López y Martina Adalberto Sánchez Huerta, y entonces nos da pues aquí una radiografía para tomar el pulso a las letras en ya pues en este siglo XXI, ya 2020, 2021, 22, y pues nos gustaría que nos comentara, porque aquí retoma algunos de los estudios que ya habían, como el regreso al perímetro de la hoja, donde nos da pues ahora sí una observación a distancia, con el tiempo ya más para poder ver qué es lo que está sucediendo en la literatura jalisciense. Claro que sí, Carlos. Sí, como mencionas, feliz y muy feliz con este libro, por supuesto, y ojalá podamos regresar el 2023 para este festival del libro y la lectura en Zapotlán, el Feliz 2023, para presentar este libro. Esperemos que esté la oportunidad de regresar aquí a Zapotlán y presentarlo. Y como mencionas, es un libro que compila textos de los últimos 5 años, son presentaciones, son semblanzas, son entrevistas, son continuaciones de textos, como ya mencionaste, de libros previos, de esfuerzos previos que habíamos hecho. Entonces, es un libro, no está bien que yo lo diga, pero creo que es uno de los primeros libros que retrata un poco lo que está pasando en este siglo XXI, ¿no? Desde el 2000 hasta el 2022, ¿no? Entonces, son textos muy recientes y retratos de esta escritura, de esta literatura muy reciente en Jalisco, ¿no? Repito, ¿qué tan acertados son estos textos y la óptica que se está utilizando? Pues se verá con el tiempo lo dirá, ¿no? Pero por lo pronto son una serie de textos, como ya mencionaste, de autores nuevos, una serie de textos sobre escritoras. Es un fenómeno que se está registrando actualmente, creo yo que no solamente en Guadalajara, sino en otros sitios también, el papel protagónico de las mujeres, no solamente como poetas, sino como narradoras, como editoras, como promotoras de la lectura, de la cultura en general, de colectivos. Entonces trato de plasmar un poco, hay una sección de escritoras jaliscienses jóvenes y no tan jóvenes que están haciendo ruido en el medio, ¿no? Y aparte de esto, pues también tenemos la sección referente a los estudiosos de las letras, ya mencionaste, Ricardo Sigala, el mismo Carlos Axel Flores Valdovinos, también incluimos un texto sobre su texto más reciente, Crítica de la Crítica, de Arturo Rivas Sainz, y sobre Juan Carlos Gallegos, Enrique G. Gallegos, la doctora Silvia Quesada, el trabajo de Wolfgang Vogt como historiador de las letras y las revistas en Jalisco, y un largo etcétera, volvemos con el etcétera. Entonces, pues sí, es un trabajo que compilamos de los últimos 5 años en cuanto a las letras, no solamente, como ya mencionaste, de Guadalajara, sino me aventuro también a hablar un poco sobre el sur de Jalisco, ¿no? Para mí él sigue siendo el Atenas del sur de Jalisco, sigue siendo la perla del sur, Zapotlán el Grande, ¿no? Ciudad Guzmán. Entonces, creo que los guadalajarenses, los críticos literarios, los estudiosos, debemos tener un ojo puesto muy, muy cercano a Ciudad Guzmán. La actividad literaria que está dándose aquí es
muy fuerte, es muy importante, tiene mucha calidad y creo que no debemos de ninguna manera ignorar, sino todo lo contrario. Sería importante que tuviésemos ahí en Guadalajara algunas mesas en torno a la literatura actual en Ciudad Guzmán, ¿no? Para conocer más de cerca estos críticos, estos historiadores. Me sorprende cuántos estudiosos de la letra hay en Ciudad Guzmán. Son más de 2, son más de 3, son bastantes, ¿no? Me atrevo a decir solamente algunos. Carlos Axel Flores Valdovinos, Ricardo Sigala, Viviana Sedano, Fernando Castolo, bueno, el maestro Vicente Preciado Zacarías, fallecido no hace mucho, y me atrevo a decir, entre otros. Entonces estamos hablando de un grupo nutrido de estudiosos de las letras del sur de Jalisco, ¿no? Del presente y del pasado. Entonces creo yo, si existen estudiosos es porque hay de dónde, ¿no? Entonces yo lo tengo muy presente, todo lo que está pasando aquí en Ciudad Guzmán, y pues bueno, nos aventuramos a adentrarnos un poco en este tema del sur de Jalisco, en este libro. Pues maestro Pedro Valderrama, muchas gracias, la verdad, por darnos esta semblanza, esta breve introducción sobre el acervo literario. Los invitamos a que también vayan a las bibliotecas, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, que guarda cerca de muchísimos fondos reservados. Tenemos el Fondo Reservado Salvador Echavarría, Fondo Reservado Ernesto Flores, Fondo Reservado Arturo Rivas Sainz, Fondo Reservado, hay muchísimas bibliotecas, no solamente la de ahí, está la biblioteca en la que la doctora Sara Velasco se encuentra también ahí. Tenemos el fondo ya que se donó apenas de don Artemio González García. Entonces hay muchísimo que investigar. Yo quisiera concluir con una frase que el maestro Pedro Valderrama publica aquí en el libro de don Arturo Rivas Sainz. Solo resta decir que se espera que con la presente selección más lectores y estudiosos se interesen por la obra de uno de los principales ensayistas jaliscienses del siglo XX y se inicie una justa revaloración de esta figura esencial dentro del ensayo mexicano. Creo que eso es lo importante, que un libro abra la puerta a nuevas investigaciones, a nuevos vericuetos de la literatura jalisciense. Tenemos a muchísimos escritores. Yo creo que Jalisco tiene una selección importante de grandes escritores, pero que han sido desvalorizados. Así como aquí tenemos a don Alfredo Velasco Cisneros, que no ha sido muy reconocido. La obra de Guillermo Jiménez, que apenas con Héctor Alfonso se ha reconocido, con algunos estudiosos. Creo que tenemos una importante deuda con nuestros escritores del estado de Jalisco. Y este apasionamiento, como bien lo dice el maestro Pedro, pues es justo ese ordo amoris, llevar esa pasión hacia un trabajo metódico, hacia un trabajo selectivo, para que las nuevas generaciones se interesen por este tipo de estudios. Pues muchas gracias, maestro Pedro, por esta charla aquí en La Casona Palacio, en el Palacio de los Olotes. Muchas gracias. Al contrario, Carlos, muchas gracias.